Madre mía, amigos. Esto es muy fuerte. Lo de Ander Ercel y Kerem Bürsin, es que ha explotado todo. Y no os estoy hablando de los típicos rumores, no. Estamos hablando de mensajes secretos que han salido a la luz y que nadie, pero nadie, se imaginaba. Agárrense porque esto es un salseo de los buenos. A ver, para los que vivís debajo de una piedra, Hande y Kerem, nuestra pareja de ensueño de Senkalkam, parecían la pareja perfecta. Y de repente, ¡puf! Separados. Y desde entonces mucho silencio, alguna que otra aparición fugaz, pero nada serio. Pues resulta que ahora, de la nada, han salido unos mensajes que lo cambian todo. Imaginen la escena, mensajes privados, capturas de pantalla que supuestamente son de conversaciones entre ellos hace poco tiempo. Y aquí viene lo gordo, no son mensajes de hola, ¿qué tal? No, no, no. Son mensajes que insinúan, que la chispa todavía está ahí, pero muy, muy escondida. Para ser honestos, cuando los vi pensé, ¿esto es real? Porque si es real, madre mía, qué jugada. Se nos ha estado vendiendo la moto de que cada uno va por su lado, que están rehaciendo sus vidas, que se llevan bien pero nada más. Y ahora resulta que se mandan mensajes subidos de tono. O mensajes que sugieren que se echan de menos de una forma bastante intensa. Lo que yo creo que está pasando aquí es una de dos. O esto es una estrategia monumental para avivar la llama de la serie, para crear expectación, porque recordemos que Senkalkam fue un fenómeno y ellos eran el motor de todo. O de verdad que hay algo ahí que no se ha terminado de apagar. Muchos dicen que los fans están enloquecidos, y no me extraña. Porque si tú ves a una pareja que te enamoró, que te hizo soñar, y de repente te das cuenta de que quizás las cosas no fueron tan definitivas como nos hicieron creer, pues claro que te da un subidón. Pero piénsenlo bien. Si estos mensajes son ciertos y realmente hubo una reconciliación o al menos un coqueteo fuerte mientras estaban separados públicamente, eso es un nivel de drama digno de una telenovela. ¿Cómo llevan esa doble vida? ¿Quién los filtró? Porque alguien tiene mucho interés en que sepamos esto ahora. Y aquí es donde me pongo más salseante todavía. Yo sospecho que esto podría ser un movimiento de Kerem. Él siempre ha sido un poco más apasionado, digamos. Y Hande tan elegante, tan profesional. Quizás Kerem fue el que buscó el contacto, el que dijo, oye, esto no se acaba aquí. ¿Y Hande qué hizo? ¿Cedió? ¿Le dio calabazas otra vez? Los mensajes que se han visto, por lo que he podido averiguar, no son explícitos, pero dejan muy poquito a la imaginación. Hablan de de encuentros, de ganas, de lo mucho que se echan de menos físicamente. Un clásico de las reconciliaciones secretas. ¿Y qué pasa con los nuevos amores que les atribuyen? ¿Con las parejas que les ponen a cada uno? ¿Son para despistar? ¿Son para hacer que el otro sienta celos? ¡Ay, mi cabeza va a explotar! Es como si estuvieran jugando un juego de ajedrez con sus corazones y con nuestra paciencia. Me imagino a Hande diciendo, Kerem, ¿tú qué te crees que haces? Y Kerem, solo digo lo que siento, ¿y tú? Es que es digno de guión. Yo creo que esto va a dar para mucho más. Porque si estos mensajes salen, es que hay más cosas. Y no me extrañaría nada que en los próximos meses veamos un acercamiento público, una foto juntos, nos estamos conociendo de nuevo. El mundo entero estaría pendiente. Y ojo que esto también puede ser una estrategia de marketing. No olvidemos que ellos son figuras públicas y su vida privada, para bien o para mal, vende. Pero aún así, si hay algo de verdad en estos mensajes, algo de esos sentimientos que no se fueron, pues qué bonito y qué complicado a la vez. Así que la pregunta del millón, la que nos va a dejar pensando a todos es, ¿creéis que estos mensajes son reales y que Hande y Kerem todavía sienten algo el uno por el otro, o es todo una jugada para mantenernos enganchados?